Buenas tardes, estamos hoy aquí de nuevo para seguir conversando sobre temas que tienen que ver con educación en casa. El tema de esta semana es las rutinas y la disciplina, obviamente relacionadas con el homeschooling. Ya había puesto esta semana la pregunta en mi muro. Hay opiniones muy interesantes. Desafortunadamente hoy no tengo la posibilidad de ir mirando mi muro de Facebook mientras converso con ustedes, entonces le pediría a las personas que se vayan conectando si opinaron sobre lo que es la disciplina y sobre lo que es la rutina para que lo vayan colocando aquí de nuevo en los comentarios. Y me parece muy chévere continuar esa conversación que ya comenzamos hace unos días. De todas maneras, yo escribí un artículo sobre el tema en mi blog y pues lo tengo aquí un poco como referencia para ir conversando, pero la idea no es simplemente que yo hable sobre lo que yo pienso, sino que esto sea una conversación y que las opiniones de ustedes pues vayan pasando aquí también y vayan nutriendo lo que vayamos diciendo. Yo comienzo mi artículo colocando la definición que encuentra uno en el diccionario de lo que es rutina. Entonces dice que rutina es costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o decidir. También que es una habilidad que es únicamente producto de la costumbre y que es un conjunto de hábitos en una actividad que impide el cambio, la novedad o el progreso. Desde este punto de vista, pues las rutinas son esas cosas que para mí uno hace durante el día y que se vuelven algo automático o mecánico y que nos aligeran un poco la carga porque ya no tenemos que pensarlas. Eh, Porque a veces uno tiene muchas cosas que hacen automático y el objetivo de eso es no tener que estar pensando cada paso que damos y poder dedicar nuestra atención a las otras cosas importantes que son diferentes en el día a día. En ese sentido, pues en la vida familiar las rutinas son bastante útiles. Si uno ya sabe que todos los días se lava los dientes, ya lo hace sin pensar. Aunque con los niños, pues sabemos que como tenemos que enseñárselas, entonces toca repetírselo todos los días. Y de esta forma se van creando las rutinas con los hijos. Yo considero que de todas formas las rutinas deben estar para ayudarnos, para apoyarnos en ellas y no ser como una obligación que hay que cumplir. Son más algo que utilizamos para apoyarnos. Cuando se habla del homeschooling, las familias preguntan mucho por las rutinas porque tenemos en la mente las rutinas que relacionamos con la vida de una familia en la cual los niños van al colegio, que fue la familia típica en la que crecimos todos. Entonces uno sabe que las rutinas relacionadas con el colegio pues tienen que ver con la hora de acostarse, la hora de levantarse, hacer las tareas apenas uno llega del colegio, saber que hay que, no sé, cumplir con ciertas obligaciones, si tenemos que colaborar con los oficios de la casa, entonces los incluimos en las rutinas. Pero principalmente esas rutinas tienen que ver con cosas que tienen que ver con el colegio y esto es más o menos como las horas de sueño, las horas de juego, las horas de tiempo familiar, a qué horas comemos, casi que a qué horas vamos al baño. Yo estuve investigando y mirando artículos antes de escribir esto y encontré muchos artículos que hablaban de rutinas, pero siempre derivaban en es importante a los niños enseñarles rutinas desde pequeños para que luego se adapten a las rutinas del esquema escolar. Entonces, si nuestro objetivo en la vida con nuestros hijos no es que se adapten a un sistema escolar porque no los vamos a meter ahí, entonces desde dónde vemos ahora la necesidad de las rutinas. Ese es un punto importante para tener en cuenta. También hay artículos que dicen que para los niños, especialmente enfocados hacia los bebés y niños pequeños, las rutinas en la vida son muy importantes porque saber que están en un ambiente predecible les da seguridad y les da tranquilidad. Esto desde la neurociencia, incluso encontré una cita muy interesante de un pedagogo y psicólogo estadounidense que se llama Rudolf Dreykus y dice, las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa. Les dan fronteras y dimensión a la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad. Yo creo que no solo para los niños, para muchas personas, esa sensación de seguridad que dan las rutinas es bastante agradable.
no estamos muy acostumbrados a vivir en medio de la incertidumbre y de lo no planeado. Nos gustan los planes, nos gustan las estructuras y pues una rutina da eso. Sin embargo, vivimos en un mundo que todo el tiempo cambia y debemos también ser capaces de ser lo suficientemente flexibles para que si algo cambia en la rutina o algo cambia en la planeación, pues eso no nos haga sufrir. Creo yo que está muy bien que los niños se sientan cómodos con las rutinas, pero también deberíamos ser capaces de introducir, así sea pequeñas dosis de no planes, de cambios de planes, de incertidumbre, para que se vayan dando cuenta que no todo en la vida es planeado y que no todos los planes salen a la perfección y que si hay un cambio en un plan, no pasa nada y no se acaba el mundo. Volviendo a las rutinas domésticas, cuando educamos en casa, pues las cosas cambian. Mucha gente cree que hay que mantener las rutinas o los hábitos. Yo considero que una rutina es como una secuencia de hábitos que se terminan convirtiendo en algo automático. Yo creo que hay que cambiar, hay que pensar entonces en cuáles son esos nuevos hábitos que vamos a convertir en esa secuencia, que vamos a convertir en nuestras rutinas diarias y cómo las vamos a utilizar para que nuestro homeschooling y nuestra vida familiar fluya mejor. Entonces, vuelvo a lo mismo, mucha gente cree que si los niños en el colegio están acostumbrados a madrugar, pues mantengamos ese hábito de madrugar, porque es que en la vida van a tener que madrugar. O si en el colegio estaban acostumbrados a estar sentados tantas horas en clase, pues mantengamos esa rutina y seguimos en casa haciendo tantas horas de estudio sentados todos en la mesa. A mí me parece que eso no tiene mucho sentido. Me parece que no hay necesidad de madrugar porque el madrugar era para cumplir un requisito del colegio. Ya en casa no hay nadie que nos esté exigiendo ese requisito, a menos que nuestra planeación del día requiera madrugar. Si vamos a tomar un taller muy temprano, si vamos a hacer un paseo a una finca y tenemos varias horas de viaje y tenemos que salir con tiempo, pues tenemos que madrugar. Pero madrugar por madrugar porque es el hábito que se utiliza en el colegio y ahora tenemos que seguirlo usando porque lo vamos a necesitar en el futuro, para mí esa no es una razón suficiente, con suficiente peso para seguirlo haciendo. Entonces, creo yo que cuando educamos en casa, lo ideal sería empezar como a proyectar un plan, como a pensar qué queremos hacer en nuestros días o qué queremos lograr en el mes, en el semestre, en el año, hacer una especie de planeación y mirar qué hábitos nos serviría incorporar en nuestras rutinas para que esos objetivos se cumplan, para que logren, para que la vida sea más tranquila y más fluida y, y no nos tengamos que concentrar en los pequeños detalles del día a día, sino en esos objetivos que queremos lograr, en cumplir con esas metas que nos pusimos para el día o para el mes o para el año. Entonces creo yo que lo primero sería hacer un plan, hacer el plan que venimos haciendo de cómo van a ser nuestros días y partiendo de ese plan, diseñar rutinas. ¿Qué se incluye en las rutinas? Lo que la familia necesite incluir en las rutinas. La hora de despertarse, si hay que colaborar con algún oficio de la casa, cómo se va a distribuir, a qué horas lo vamos a hacer, si queremos, si el niño va a aprender un instrumento musical y debe practicar, entonces en qué momento destinamos una hora, un cierto momento del día para la práctica de ese instrumento o para la práctica de un deporte, o simplemente sabemos que se va a hacer una hora al día y cada quien busca en qué momento se hace. Creo yo que las rutinas sirven, pero deben ser planeadas ajustándose a las necesidades de la familia. Educar en casa tiene una cosa que genera un poco de angustia y es que nos toca a nosotros tomar decisiones y a nosotros hacer el plan. Cuando estamos en el colegio es el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo y a qué hora. Y no nos toca pensar, simplemente nos toca acomodarnos, obedecer, pero no nos toca pensar. En ese momento sí nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y negociarlo. Adriana Vargas Pineda, hola, un saludo muy grande. Quería aportar que además los niños empiezan a preguntar y para qué tenemos que madrugar o para qué esto o lo otro y empiezan a mirar si encuentran sentido a lo que estamos haciendo. Exactamente. Yo creo que algo que buscamos la mayoría de los papás cuando educamos a nuestros hijos en casa es que sean críticos y de la manera en que los educamos, eh,
les vamos enseñando a cuestionar, a cuestionar. ¿Y esto por qué? ¿Y cuál es la utilidad de esto? ¿Y cuál es la razón de ser de esta norma que tú nos estás queriendo imponer? Entonces sí, sí, eso pasa. ¿Para qué madrugar si ya no tengo que ir al colegio? Y tiene todo el sentido. Yo he notado que los niños en su preadolescencia cambian los horarios de sueño, por ejemplo. O ha pasado con todos mis hijos. Eran madrugadores hasta cierta edad. Llegada a cierta edad dejan de madrugar y empiezan a trasnocharse y se trasnochan y se levantan tardísimo. Entonces, en ese sentido, si ese es el cambio de horario que lo he notado en todos, entonces algo tendrá que ver con su desarrollo biológico, hormonal, qué sé yo, para que los voy a forzar a madrugar si su cuerpo está pidiendo un esquema de sueño y de descanso diferente. De hecho, esa fue una de las maneras en las que quise conquistarme a mis hijos cuando empezamos a educar en casa. Les dije, no, hay que madrugar más. Pueden levantarse a la hora que ustedes quieran. Y no hay nada más rico que despertarse en el momento en que uno se despierta sin despertador, o sea, cuando su cuerpo decidió que ya tuvo el descanso suficiente. Entonces, con respecto a madrugar, eh, está también la definición de disciplina, porque hasta ahora solo he hablado de rutinas, pero el tema está relacionando rutinas y disciplina. Entonces, las rutinas son hábitos, acciones que se repiten de forma más o menos mecánica, automática, no las tenemos que pensar mucho. Y para mí, lo más importante de las rutinas es que nos ayuden en nuestra vida diaria a que todo fluya y a lograr los otros objetivos más grandes y las otras metas más a largo plazo que tenemos, gracias a que lo cotidiano, digamos, está bajo control, gracias a las rutinas que ya logramos diseñar. Lo otro, que es un tema un poco más profundo, creo yo, y más filosófico, es el tema de la disciplina. Entonces, la definición de disciplina tiene para mí elementos que suenan bastante macabros, pero dice conjunto de reglas, esta fue la definición que encontré, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. A mí la sola palabra subordinación pues ya me parece espeluznante. Digo, pensándola en el ambiente familiar, yo no quiero que mis hijos sean subordinados, pero pues esa es mi opinión personal. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Cumplimiento u observancia de estas reglas y normas por parte de una persona o una colectividad. Rama del saber humano con objeto y método de estudios propios. Por ahí alguno de los comentarios que dejaron en la pregunta hablaba de la disciplina del tiempo, del comportamiento y la disciplina del conocimiento. Si no estoy mal, creo que eso lo puso Edilberto. Me parece muy interesante. Yo no he profundizado en ese concepto, pero creo entenderlo. Creo entenderlo como uno es disciplina, como lo que dice aquí, un conjunto de normas que es obligatorio cumplirlas, pero lo otro, una disciplina es cuando uno habla, no sé, cuando uno se refiere a un deporte y dice que es una disciplina, o cuando se refiere a una ciencia y dice que es una disciplina. Esa sería, yo me imagino, desde donde lo opinaba Edilberto, la disciplina del conocimiento. Y una definición que yo no conocía y es de un objeto que se llama disciplina. Dice que es un instrumento generalmente de cáñamo con varios ramales que acaban en nudos que se usaba para azotar a una persona o que penitentes y religiosos usaban para mortificarse. A mí, de hecho, eso me suena de nuevo bastante macabro que la palabra disciplina esté relacionada con un objeto que tiene un fin tan feo. Entonces, la disciplina para mí es, eh, yo suelo definirla como saber que hay un tiempo para cada cosa. Creo yo que tiene que ver mucho con automotivación, con entender por qué se hacen las cosas, con entender que vamos a seguir haciendo esto porque tengo un objetivo y me voy a mantener. Entonces, eso es ser disciplinado. Si quiero aprender una nueva habilidad, necesito practicar, necesito estudiar, necesito realizar ciertas actividades para lograr dominar esa habilidad que quiero tener. Mantenerme en este trabajo constante, que puede que haya momentos en los que no me guste, para mí eso puede ser una definición de disciplina. Ya la disciplina, como nos la han contado, como creo que todos crecimos pensando que la disciplina tenía que ver con obediencia y con responsabilidad y con cumplirle a otros, esa disciplina es la que a mí no me gusta y es con la que yo personalmente siento bastante conflicto. Veo que por aquí
alguien más estaba hablando. Paola Pacanchica dice, lo mismo digo, subordinado suena a un adiestramiento exactamente. Y yo no estoy adiestrando mascotas, yo estoy educando hijos, personas, seres humanos. A ver, Liliana Tolosa Gutiérrez dice, la palabra disciplina etimológicamente proviene del latín discípulos y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Del mismo origen es discípulo, que es quien se somete a la disciplina para lograr capacitarse. Sí, era un poco lo que estaba intentando hace un rato como interpretar cuando hablé del tema de la disciplina del conocimiento. Y, pero lo que voy es que casi siempre tenemos relacionado el tema de disciplina mucho, mucho, mucho con lo que tiene que ver con la obediencia. Y creo que nos han vendido una disciplina que no parte de nosotros, sino que tiene como una motivación muy externa, como muy, la disciplina es cumplir con lo que digan los demás. Un niño en el colegio, ¿qué es un niño disciplinado? Es un niño que se sienta, que se queda callado, que no se mueve, que hace las tareas, que estudia para los exámenes, o sea, que le cumple a otros, que cumple las tareas que otros le ponen. Para mí, la disciplina tiene que venir de adentro, igual que la responsabilidad. Entonces, me gusta el tema porque pienso que es una invitación a replantear ese concepto de disciplina que yo creo que tenemos bastante errado. Creo que puede ser algo muy distinto a lo que hemos creído siempre crees. Creo que esa concepción errada tiene unas raíces en nuestra educación, en nuestro background religioso católico en el que casi todos crecimos, pero puede verse desde otras formas que para mí son mucho más constructivas, menos restrictivas, menos, no se me ocurre la palabra en este momento, pero menos obligatorias, menos restrictivas, diría yo. Básicamente, yo tengo mis reservas con ciertos términos. La gente que me ha escuchado hablar sabe que a mí la obediencia me parece espantosa y peligrosa. Y creo que el mundo está como está porque nos educaron para ser borreguitos obedientes, que obedeciéramos a todo, que no cuestionáramos. Y por ese mismo lado va la disciplina. No nos enseñaron una disciplina personal, auténtica, propia, sino una disciplina que tiene como objetivo cumplirle a los demás. Y creo que por ahí no es. Si podemos resumir, la rutina y la disciplina van de la mano. La disciplina podría ser como la capacidad de ceñirnos a esas rutinas que nosotros mismos diseñamos para nuestro propio beneficio, siempre con un ojo crítico, siempre con una mirada crítica, siempre siendo muy conscientes de que en algún momento esa rutina habrá que cambiarla porque las circunstancias cambian, porque las necesidades cambian. Adriana Vargas pregunta cómo se podría manejar una auténtica disciplina. Yo creo que con el ejemplo podemos enseñar que si uno quiere hacer algo, uno se ciñe, uno es capaz de mantenerse en, en seguir los pasos y los requerimientos necesarios para lograr ese objetivo. Y creo que para mí esa sería la disciplina. Yo creo que eso es algo que se enseña más que hablándolo con ejemplo y con conversación, pero más que imponiéndolo, más que dando una cátedra, con ejemplo. Entonces, si uno demuestra que uno tiene disciplina en su vida para las cosas que le importan, pues los hijos van a aprender. Eso creo yo que se cumple en todos los aspectos de la vida. El aprendizaje de los hijos es principalmente aprenden de lo que ven. Uno puede echar toda la cantaleta del mundo, dar toda la cátedra del mundo, y si uno se comporta de una forma diferente a lo que está diciendo, pues fuera de que lo van a ver como un papá incoherente, pues no van a hacer lo que escucharon, lo que nos escucharon decir, sino lo que nos vieron hacer. Les dejo la inquietud de que se replanteen el tema de la disciplina y la obediencia, de que no consideren las rutinas como algo que los esclaviza, sino que los libera y que los ayuda, y que las diseñen pensando en que son para eso, para ayudar, para, para aligerar la carga, para hacer que el día a día funcione mejor. Bueno, pues nada,
Gracias por conectarse, gracias por escucharme. La próxima semana el artículo va a ser sobre manejo del tiempo, que es otra de las cosas que preguntan muchísimo. ¿Cómo manejo el tiempo en casa con los niños todo el día? Claro, estamos súper acostumbrados a que los niños salen toda la mañana y tenemos tiempo para hacer ciertas cosas y cuando los niños están en casa, pues los tiempos cambian y la prioridad es estar con ellos. Entonces, la próxima semana el tema es el manejo del tiempo. Antes de cerrar, voy a leer un último comentario de Paola Pacanchi que dice, creo que es bueno asumir algunas actividades como rutinas que son de beneficio. Eso es lo políticamente correcto. Pero si soy sincera, en mi caso soy un desastre con las rutinas, por ejemplo, para hacer ejercicio. Así que no soy el mejor ejemplo. Digo, creo que tengo que ver en mí misma cómo lograr un equilibrio entre siempre y nunca. Sí, yo creo que como en la mayoría de las cosas, el principal trabajo con los hijos no es con los hijos, sino con uno mismo. Cuando estamos educando en casa y cuando somos papás, casi que tenemos que trabajar más en nosotros que en ellos, porque lo que hagamos por nosotros se va a ver reflejado en lo que ellos aprendan, porque claramente aprenden de nuestro ejemplo. Entonces el ejercicio es un buen ejemplo. Y hay personas que son muy disciplinadas con el ejercicio y lo incorporan en su rutina y ya se les vuelve automático levantarse a cierta hora y ya les hace falta cuando no lo hacen. Pero también hay personas a las que les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo ceñirse a la rutina del ejercicio y uno siempre encuentra una buena disculpa para no hacerlo. Me ha pasado últimamente que amanece lloviznando y entonces no salgo a trotar. Pero, pero está en uno en mirar por qué no lo estoy haciendo. Entonces tal vez no es tan importante, tal vez no es mi prioridad o tal vez no me gusta y no me motiva lo suficiente para hacerlo porque no me gusta y entonces cómo encuentro, sé que es importante el ejercicio, cómo encuentro una manera de hacerlo que sí me guste y así con todo. Entonces sí es lo que tú dices, encontrar un equilibrio entre el siempre y el nunca. A veces se vuelve algo tan habitual y tan automático que ya no hay que pensarlo, como vuelvo a poner el ejemplo, lavarse los dientes antes de acostarse. Uno no saca disculpas para lavarse los dientes antes de acostarse, mis hijos, algunos sí, pero uno de adulto ya no. Entonces es como trabajar algo así. Eh, los dejo, les dejo todas estas inquietudes. Chévere que piensen el tema de la disciplina. Podemos seguirlo conversando. Quienes vean este video y no estuvieron presentes y quieran dejar una opinión sobre rutinas y sobre disciplina y sobre cómo manejan eso ahora que educan en casa y qué diferencias han visto de lo que eran las rutinas antes de educar en casa y ahora que educan en casa y si su visión de la disciplina ha cambiado por el hecho de educar en casa. Me encantaría leer sus opiniones. Todo eso alimenta la discusión, todo eso alimenta la reflexión, no solo mía, sino de quienes entran y ven el video y leen los comentarios. Ilva Carolina Figueroa, ¿qué pasa si mi hijo de 3 años está cogiendo una rutina de prender el compu temprano? Porque me ve a mí trabajando todo el tiempo desde el compu. Él ve videos musicales, no va al jardín. El tema del computador es súper personal, súper propio de cada familia. Hay familias que tienen unas posturas bastante radicales al respecto. Entonces, no podría darte una opinión porque no sé cómo ves tú eso. Aquí en mi casa pasa algo parecido. Mis hijos me han visto en el computador desde que nacieron. Yo creo que yo me sentaba con ellos en las piernas y usaba el computador. Entonces, mi postura ha sido no prohibir porque pues si me ven haciéndolo es algo que es importante. En esta casa somos ingenieros, se utilizan mucho las pantallas, no voy a restringirle a mis hijos las pantallas, pero hay familias que sí las restringen, que les parece que no son buenas y es una postura respetable. Entonces, ¿qué hacer? Conversar. Si a ti no te gusta, si no te parece bien, si estás incómoda con el hecho de que él se levante y lo primero que haga es prender el computador, pues tal vez tú tengas que modificar un poco tu hábito y pedirle a él que no prenda el computador en la mañana y comprometerte con él a que tú no lo vas a tener prendido cuando él se levante y tal vez incorporar una rutina de nos vamos a levantar juntos y vamos a hacer estas cosas antes que ya luego cada uno se siente en su pantalla a hacer lo que sea que quiera hacer. Él va a ver videos, tú vas a trabajar. Esa sería como una sugerencia, pero lo que te digo, o sea, en esto no hay ningún experto que te pueda dar la solución. Eso lo decides tú según lo que sean tus prioridades y lo que sea importante para ti mantener. Bueno, muchas gracias.
ay, siguen hablando. Ok, bien, me gusta porque cuando me voy a ir entonces ya no, ya no, ya me hablan. Ilva Carolina, personalmente a mí no me gusta que usen pantallas, pero como tú dices, me ven haciéndolo. Claro, o sea, es supremamente incoherente usar una pantalla por varias horas al día y decirles a ellos que no la usen. Eso sí te lo puedo decir, es mi opinión personal y ellos así es como lo perciben. Patricia Valenzuela. En mi caso, mis hijos ven clases de forma virtual y como es una herramienta de trabajo, quieren seguir el día entero en el computador ya viendo videos y juegos, pero no quiero que el día entero estén allí. Ese es un tema, el tema de las pantallas es un tema que da para una charla completa, porque hay montones de opiniones. Prometo hablar de eso pronto, de verdad. Tengo mi opinión muy personal, conozco y tengo amigas cercanas que tienen opiniones súper contrarias a la mía, puedo como compartir lo que he visto de las distintas opiniones, pero siempre dejando en ustedes pues, la posibilidad de tomar ustedes la decisión de decidir qué es lo que a ustedes y a su familia les parece mejor y les funciona mejor. Ya entramos aquí al tema de la dependencia tecnológica, pero no me voy a enganchar ahí porque ahora sí ya se me está acabando el tiempo y prometo hablar pronto de ese tema. No sé en mi orden de temas en dónde está, pero lo puedo subir y hablamos pronto de ese también. Jorge, tú siempre dejas comentarios muy interesantes, lo voy a dejar ahí para que las personas lo lean y ahora sí me despido. Entonces, el lunes estaré publicando el siguiente artículo, el jueves estaremos de nuevo conectados conversando. Me encanta que se conecten, que me escuchen, que opinen, que escriban. Bienvenidas todas las opiniones por aquí, por el muro de Facebook, por los comentarios en YouTube, cuando si vieron el video por el canal de YouTube, en los comentarios de mi blog también se pueden dejar opiniones. Me encanta porque estas son conversaciones que están ahí siempre andando de forma permanente. Muchas gracias, nos vemos entonces la próxima semana.